Buenas tardes a todos. Los saluda Magali Rojas Delgado. Soy docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y estoy a cargo de la moderación de la conferencia Junta de Resolución de Disputas a 6 años de su incorporación como un mecanismo de solución de controversias en contratos de obras públicas. Específicamente en cuanto al diagnóstico de su implementación y funcionamiento, así como de propuestas de mejora necesarias para lograr su uso eficiente dentro del Estado. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. El evento se está transmitiendo en vivo, vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook Universidad Continental Posgrado. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual al terminar el mismo les pediremos respondan una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición, con la participación de 2 expositores, el ingeniero Alfonso Alba Tamayo y el ingeniero Carlos Pereda Méndez, ingeniero y doctor, abogado, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que se formularán los participantes. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes. En primer lugar, contamos con Alfonso Alba Tamayo. Él es socio fundador y gerente de Young Contratistas Generales, apoderado de Corporación AA y de diversos consorcios conformados para la ejecución de obras contratadas con el Estado, desarrolladas en diferentes regiones del país, en más de 25 años de experiencia en el sector construcción. Entonces contamos por un lado con un ingeniero que ha participado su carrera, su vida profesional en obras desde el lado del contratista. También está participando en esta conferencia Carlos Pereda Méndez, árbitro adjudicador especializado en juntas de resolución de disputas. Él fue gerente de operación y mantenimiento de obras hidráulicas en el proyecto especial Chinecas. Tiene más de 33 años de experiencia profesional en ejecución, supervisión, gerenciamiento y administración de contratos de ejecución de obras electromecánicas y civiles. Especialista en aspectos legales y contractuales de obras de construcción. Entonces, aquí tenemos a una persona, a un ponente que nos viene un poco a acercarnos a la percepción, al enfoque que un adjudicador dentro del mecanismo puede formular como diagnóstico de su funcionamiento y propuestas de mejora. Antes de dar el pase a Alfonso Alba Tamayo, que sería el primer ponente en exponer, yo quisiera presentarles una pequeña introducción sobre la regulación actual de la Junta de Resolución de Disputas. Y esto se debe un poco, para los que me conocen, a mi rol como presidente ejecutivo del OCE desde el año 2011 al 2016. Nosotros, como parte de la gestión, incorporamos en el proyecto que luego fue aprobado a través de la Ley 30/2025, el mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, luego de haber hecho un análisis concienzudo de sus beneficios y sus ventajas. Permítanme compartir mi presentación. Espero que la vean. Es una introducción bastante reducida, ¿no? Muy resumida, un poco como para entrar en contexto y tanto el ingeniero Alba como Carlos Pereda puedan, sobre la base de ese contexto, exponer sus presentaciones y que por lo menos los que estamos participando ahora en esta conferencia tengamos una idea un poquito más cercana de qué cosa estamos hablando. Efectivamente, ¿por qué el interés de tocar la Junta de Resolución de Disputas? Y es porque es un mecanismo que por primera vez se introduce en la Ley 30/2025 como un mecanismo obligatorio que está incorporado básicamente en los contratos de ejecución de obras, y que venía un poco siendo utilizado Estimada Magali, principalmente disculpa que le por el derecho interrumpa. Por favor, si anglosajón. podemos poner en pantalla completa, por favor. ¿Así? Ahora sí. Muchísimas gracias.
Excelente. No, a ti. Gracias por el comentario, por la precisión. Bien, entonces, esta Junta de Resolución de Disputas venía siendo un mecanismo muy usado en el derecho anglosajón, ¿no? Básicamente Estados Unidos, Inglaterra, obviamente relacionado a las obras públicas y con con resultados muy positivos, ¿no? Y en Latinoamérica se había participado o se había utilizado esta Junta de Resolución de Disputas en algunos megaproyectos, como el Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Con también resultados muy positivos. Entonces, en la evaluación que se hizo con la ayuda del Banco Mundial y del BID, por supuesto, de todos los agentes del mercado de compras públicas en el momento de la elaboración de la ley, se consideró pues que era un mecanismo bastante moderno y que tenía ciertas ventajas. Entonces, la finalidad de incorporar de este mecanismo e incorporarlo en la ley como parte de los mecanismos de solución de controversias no estaba muy relacionada al hecho de resolver conflictos, sino a prevenirlos, ¿no? Sobre todo a prevenirlos. Lo que se quería, lo que se busca con este mecanismo, luego, sobre la base de las presentaciones de Alfonso Alba y de Carlos Pereda, vamos a ver si efectivamente se logró o no se logró el objetivo, ¿no? Pero lo que se buscaba era contar con un mecanismo que redujera la conflictividad entre las partes, de tal forma que inclusive el arbitraje no llegara a concretarse, ¿no? Que las controversias que se van generando en la ejecución de la obra se fueran resolviendo de tal manera que se eliminara la posibilidad de que hubiera un arbitraje y sobre todo, que era el principal objetivo, que no se paralizara la satisfacción de la finalidad pública, ¿no? Es decir, que la obra se ejecutara y que esta obra sea puesta en servicio del ciudadano. La competencia de esta junta está relacionada, y esa es una de sus ventajas, los voy a mencionar y compartir de manera así muy circular, porque es un poco lo que quería para efectos de que tengamos este contexto previo. La particularidad es que este mecanismo se activa desde el momento cero de la ejecución de la obra. Entonces, desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su recepción. Y es a partir de este inicio es que el adjudicador o los adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas van a participar de la solución de las controversias, ¿no? Por la ley, por el reglamento, no van a involucrarse en pretensiones de carácter indemnizatorio, en todo caso se dejan estas al arbitraje, en obras desde cero, y es una precisión, sino que a partir de 20 millones se está obligando a que sea establecida la Junta como parte de los contratos de obras públicas. Sus decisiones son vinculantes para las partes. Y esa es otra ventaja importantísima que la Junta de Resolución de Disputas tiene, porque muchas veces, y un poco desde mi experiencia, yo también tengo más o menos 25 años de experiencia en el sector público, conocemos que los funcionarios públicos un poco se resisten a tomar decisiones dentro del ámbito de la conciliación, por ejemplo, porque, claro, la conciliación requiere la cesión de posiciones, ¿no? Cuando estamos como funcionarios públicos representando una entidad, esa cesión de posiciones va a implicar o va a impactar en la gestión de recursos públicos. Entonces, obviamente hay cierta resistencia en ceder a determinadas pretensiones. Sin embargo, una de las ventajas de esta junta es que las decisiones que toman los adjudicadores son vinculantes para las partes, y eso tranquiliza a ambas partes y además obliga a que estas partes apliquen el criterio del adjudicador, ¿no?
Esto es un mecanismo de carácter permanente, y esa es otra ventaja que tiene que ver con la competencia de la Junta, porque no es que el arbitraje, como en el arbitraje o en la conciliación, son mecanismos que se van generando en determinado momento, y bueno, tanto los árbitros como por ejemplo en la conciliación no, porque son las partes las que tienen que tomar el acuerdo a través de, no sé, conversaciones, diálogos, qué sé yo. Pero en el caso del árbitro, son los árbitros los que tienen que tomar conocimiento de todo lo que ha pasado en el contrato, y entonces esa toma de conocimiento, hay una curva de aprendizaje, a veces no se toma el conocimiento debido, y entonces no se logra tener un laudo que efectivamente involucre todos los temas en cuestión. En cambio, en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, como es de carácter permanente, está durante toda la ejecución de la obra, y eso ayuda a que los adjudicadores que forman parte de esta Junta tomen decisiones vinculadas y con conocimiento de causa, ¿no? Porque están relacionados a la ejecución del contrato de manera permanente. Dentro de las ventajas, y ya les he ido mencionando algunas, hay un criterio de especialización. Decíamos que en este momento la Junta era un poco más la oportunidad de los ingenieros más que de los abogados, y hay una suerte de requisitos para la conformación de las juntas que se orientan a la exigencia de que el presidente de la Junta, cuando se trata de una Junta de 3, sea ingeniero, o el único adjudicador también lo sea, ¿no? La gestión eficiente de los conflictos sin perjudicar el avance de la obra, porque el objetivo primordial que se busca con la implementación o el funcionamiento de una Junta es no impedir o no obstaculizar la satisfacción de la finalidad pública. Entonces, se va buscando que la obra sea puesta en servicio del ciudadano, ¿no? La armonía de las partes, porque finalmente reposan su responsabilidad o el cumplimiento de sus obligaciones en la decisión vinculante de un tercero, ¿no? La reducción de los costos de solución de conflictos, que, bueno, a través de un arbitraje a veces se generan costos adicionales que aquí podrían reducirse, ¿no? En la medida en que se va reduciendo la conflictividad, sin perjuicio, por supuesto, del costo que pueda representar esta Junta dentro de la ejecución del contrato, ¿no? Y también que se cuente con un criterio fiable, ¿no? Por eso se exige esta especialización para que las personas que tomen estas decisiones vinculantes realmente lo hagan con el conocimiento de la ejecución de la obra, que la conocen desde el momento cero, con la especialización, ¿no es cierto?, con la seguridad de que las decisiones van a generar esa armonía que se busca para que se recepcione la obra y se ponga en funcionamiento del ciudadano. Las actividades y funciones de la Junta, bueno, es un contrato tripartito suscrito entre las partes y los miembros de la Junta. La Junta inicia actividades con suscripción de acta de inicio de funciones, ¿no? Eso es un poco las formalidades. Como les decía, emite decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes, absuelve consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico, las cuales previamente deben ser consultadas al supervisor de la obra y al proyectista. Efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. Se dan cuenta que es un mecanismo que va bastante relacionado, involucrado con el estatus, con el estado de ejecución de la obra de manera permanente, lo que de todas maneras va a permitir que las decisiones que se adopten bajo el mecanismo de solución de controversias sean decisiones idóneas, ¿no? Que respondan a la especialidad de una obra, que es un proceso constructivo complejo, ¿no? Que corresponde a una ciencia inclusive, y que al final reduzca la conflictividad de las partes. Finalmente, un poco hablar sobre las decisiones de la Junta. Son decisiones vinculantes de inmediato y obligatorio cumplimiento desde su notificación, ¿no? Las partes cumplen
la decisión sin demora. O sea, no es ni tampoco que exista la posibilidad de cuestionarlas inmediatamente, ¿no? O sea, ninguna autoridad administrativa, arbitrar lo judicial, dice la ley, ¿no? Puede impedir su cumplimiento, ¿no? Estamos ante un mecanismo muy eficiente, ¿no? Muy rápido, de cumplimiento célere, ¿no? Y es obligación esencial. Su incumplimiento lleva a la resolución del contrato, porque las partes se están poniendo de acuerdo en que las controversias se van a resolver a través de este mecanismo. Entonces, las reglas que garantizan que este mecanismo se lleve a cabo, se cumpla, son bastante rigurosas, ¿no? Porque de lo contrario no se podría contar con la eficacia y la eficiencia requerida, ¿no? El desacuerdo debe ser comunicado a la otra parte y a la Junta dentro del plazo de 7 días de notificada por escrito y motivada, y este desacuerdo, por supuesto, puede ser después sometido a arbitraje, ¿no? Lo que se busca con la Junta es retrasar lo más posible la conflictividad o la necesidad de arbitrar determinadas controversias que en la realidad y en la práctica muchas veces lleva o conlleva la paralización de la obra y por lo tanto la no puesta en funcionamiento de la misma para beneficio de los ciudadanos. Entonces se dan cuenta que todo va concatenado hacia un bien primordial, que era lo que nosotros en la gestión del OCE priorizamos, ¿no? Que era la satisfacción de la finalidad pública. Este mecanismo de solución de controversias tenía ese objetivo principalmente y es a partir de ahí que se sostiene, se sustenta, se fundamenta y se logra incorporar dentro del proyecto de la ley y ahora ya es una realidad dentro de la ley 3225, ¿no? Y sus modificatorias. Bien, entonces esto es un poco la introducción así muy rápida, muy somera que quería comentarles a propósito de la Junta de Resolución de Disputas. Y luego voy a seguir con la exposición de Alfonso Alba, continuando con esta conferencia, quien nos comentará sobre diagnóstico y propuesta de mejora en la implementación de la Junta de Resolución de Disputas. Adelante, Alfonso, puede iniciar su exposición. El micrófono, por favor. Su micrófono. Tienen que activar su micrófono. Ok. Ya, gracias, Magali. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda Alfonso Tamayo, soy ingeniero civil. Mi desempeño profesional en contrataciones con el Estado ha sido desde el ámbito de la empresa privada. Ok. Como les decía, mi desempeño profesional en contrataciones con el Estado ha sido desde el ámbito de la empresa privada. La mayor parte de los contratos de obras en el Perú vienen atravesando situaciones controversiales y es por ello mi interés de aportar con un grano de arena a las diversas formas de resolución de controversias con una visión colaborativa ante la problemática actual. Fue por ello que decidí ser adjudicador a fin de ser miembro de la JRD y gustoso de participar en esta conferencia y aportar conocimientos que puedan ser útiles y apoyar este gran mecanismo de solución de controversias con la que contamos en la normatividad peruana y analizar la problemática para su implementación. Voy a tocar el tema de diagnóstico, de su implementación y las propuestas de mejoras necesarias. Para ello, es necesario definir el conflicto. El conflicto es una situación en la cual dos o más partes con intereses diferentes entran en una confrontación, disputa o discrepancia y emprenden acciones mutuamente antagonistas. A fin de lograr la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación, las partes se dañan mutuamente. El conflicto genera problemas tanto en las partes directamente involucradas como a externos no involucrados en el conflicto. El conflicto es consustancial a los proyectos de construcción. Se inicia cuando una de las partes percibe que la otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera significativa a alguno de sus intereses. Los contratos de construcción se apoyan en 4 pilares: el alcance, el plazo, el precio
y la secuencia constructiva. La construcción es una actividad altamente conflictiva por los siguientes motivos. Respecto al alcance del expediente técnico, a mayor complejidad técnica se van a generar más conflictos. El precio, a mayor dinero de por medio, tenemos más conflictos. El tiempo, a mayor tiempo de relación contractual, más conflictos. Y la secuencia constructiva, cuando tenemos una mayor complejidad en el orden de las partidas, se nos presentan más conflictos. La JRD como definición. Es un medio de solución de controversias que tienen origen en un acuerdo contractual, en que una o más de las personas denominadas adjudicadores tienen la obligación de conocer física y documentalmente el proyecto de construcción durante el tiempo de su ejecución, y en base a las solicitudes expresadas por las partes contratantes, las JCRDs pueden emitir una consulta informal que procure resolver la controversia, una recomendación o finalmente una decisión que permitan resolver la controversia durante la ejecución del proyecto con el objetivo de que el proyecto continúe con esta discrepancia resuelta. Las características de los contratos, la norma peruana para los contratos de obras públicas de la JRD tiene las siguientes características. Las JRD son institucionales, permanentes, preventivas y consultivas. Y finalmente, decisorias. ¿Cuáles son las principales ventajas que tenemos con las JRDs? Promueven alertas tempranas, actúan desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción de la misma, solucionan controversias en forma rápida y oportuna, fomentan la continuidad de la obra, las reuniones entre las partes propician un mejor desempeño de las mismas y emiten decisiones en un plazo aproximado de 75 días, tiempo bastante corto comparado con un arbitraje. Tenemos acá un cuadro de la relación de centros de administración de JRDs y la cantidad de adjudicadores. Al ser todavía las JRDs prácticamente nuevas en la norma, y a partir del año 2020, al ser de obligatoriedad, podemos decir que tenemos solamente a la fecha 10 centros. Tenemos el Centro de Administración de Secón Chiclayo, el cual cuenta con 35 adjudicadores, de los cuales 15 son ingenieros, un arquitecto y 17 abogados. El centro del CIP de Lima, el Colegio de Ingenieros, tiene 109 adjudicadores, todos son ingenieros. Tenemos el CIAR Trujillo, que tiene 22 adjudicadores, de los cuales 5 son ingenieros y 17 son abogados. Ancagua Internacional Cusco, que tiene 34 ingenieros, un arquitecto, 21 abogados, con un total de 56 adjudicadores. El CIP de Piura tiene 30 adjudicadores, todos ingenieros. El CIP de La Libertad tiene 21 ingenieros, un arquitecto, 2 abogados, con un total de 24 adjudicadores. La Católica tiene 28 ingenieros, un arquitecto y 13 abogados, con un total de 42 adjudicadores. La Cámara de Comercio de Lima cuenta con 22 ingenieros y 19 abogados, haciendo un total de 41 adjudicadores. La Cámara de Comercio de Piura tiene 17 adjudicadores, de los cuales 11 son ingenieros, un arquitecto y 5 abogados. Y la Cámara de Comercio de Santa, que tiene 10 ingenieros, un arquitecto, un abogado, con un total de 2 adjudicadores. Lo que hace un total de 386 adjudicadores, de los cuales acá muchos de ellos se repiten, y se calcula que debe haber más o menos unos 300 adjudicadores.
En los diferentes centros se están viendo los siguientes, se han formado las siguientes juntas que ven los siguientes casos, ¿no? En Chiclayo tenemos 2 casos, en el CIP de Lima tenemos 23, en Trujillo 4, en Ancagua Internacional de Cusco 6, en Piura solamente se está viendo un caso, y caso muy particular, siendo una de las ciudades más importantes donde se están haciendo obras con la reconstrucción. La junta que se ha formado acá está viendo un caso en Tocache, y ningún caso en Piura. La Libertad Trujillo tiene 3 casos, la Católica tiene 10, y la Cámara de Comercio de Lima, Piura y Santa todavía no tiene ningún caso. En total tenemos un aproximado de 49 casos a la fecha. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. ¿Qué está pasando con la implementación de las juntas? Tenemos un desconocimiento de la norma por parte de los funcionarios y de los contratistas. Asimismo, hay mucho desinterés, temor y poca diligencia para su implementación por parte de los funcionarios del Estado. Las empresas contratistas lo consideran erróneamente como un gasto inútil y a veces forzado. Demoras en la designación del centro de administración y de los miembros, tanto por las entidades como por los contratistas. Pese a que en contratos se indica que debe incluirse en la firma del contrato el centro, todavía no se está desarrollando de esa manera, y en muchos casos la demora en elegir el centro no hace que no se incluya en el contrato. Asimismo, existe una falta del presupuesto en las entidades del Estado. Su costo no está considerado muchas veces en los gastos generales del presupuesto del expediente técnico, pese a ser obligatorio. Los contratistas tampoco lo solicitan en las obras menores a 20 millones, ya que no son obligatorias. Siendo estas facultativas, podrían los contratistas aprovechar muy bien este mecanismo, ¿no? A diferencia del arbitraje, la JRD es un mecanismo de solución de controversias muy célere y oportuno. Es el mejor mecanismo de solución de controversias aplicado a obras públicas. Es similar al Dispute Adjudication Board, el DAB, en el mundo. En el Perú se tienen a la fecha solo 49 juntas de resolución de disputas que están en funcionamiento, a pesar que según datos obtenidos del CIACE, se estima que hay un aproximado de 140 obras mayores a 20 millones. Y estas están obligadas a contar con JRD. Tenemos un gran número de obras menores a 20 millones que también facultativamente podrían tener sus juntas, ¿no? Esto en cuanto a un diagnóstico de su implementación, de las dificultades y las beneficios de su implementación, de su conformación. Voy a presentar unas propuestas de mejoras para esta implementación. Se piensa que los diversos organismos del Estado deben procurar una mayor difusión y una concientización del uso de las JRDs en los contratos de obras públicas. Su obligatoriedad para obras mayores a 20 millones y facultativo para las menores de 20 millones. Los centros de administración de las JRDs también deben realizar una fuerte campaña de difusión de este mecanismo, explicar sus bondades y sus beneficios. Las empresas privadas, las instituciones y los gremios relacionados deben también ser motivadores de su difusión. Los órganos de control institucional de las diferentes entidades del Estado deben alertar su implementación de las JRDs en todas sus instancias, ya que su incumplimiento debería generar sanciones. Se debe capacitar a los funcionarios a fin de que incorporen los costos de las JRDs, tanto en los expedientes técnicos
como en su presupuesto de gasto de cada obra licitada y contratada. También las empresas contratistas deben ser más diligentes en revisar y, de ser el caso, observar si no se hubiese incluido el presupuesto el costo de este mecanismo, ya que es obligatorio. Este es un análisis de más o menos las propuestas que consideramos podrían generar que estas JRDs se implementen con mayor número de obras. Muchas gracias. Magali. Muchas gracias, Alfonso, por la exposición tan interesante, ¿no? Los números, la forma en la que ha estado funcionando la Junta de Resolución de Disputas en el Perú en estos 6 años, desde que se incorpora en la Ley 30/25, es importante porque se ve una corta todavía, ¿no? Bastante germinal desarrollo, ¿no? Cuando al final, ya lo hemos visto, existe obligatoriedad en el uso del mecanismo en determinados rangos, ¿no? Y bueno, no podemos pensar que solamente hay 49 obras con problemas, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante este diagnóstico y, por supuesto, las propuestas formuladas. Ahora es turno de Carlos Pereda Méndez, quien nos hablará acerca del diagnóstico de su funcionamiento. Hemos estado con Alfonso un poco entendiendo cómo se ha ido implementando, y Carlos Pereda nos comentará un poco cómo ha ido funcionando, y también formulará algunas propuestas de mejoras necesarias para luego pasar con las preguntas que ya se están formulando a través del chat del Zoom. Adelante, Carlos. Tu micrófono, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal me escuchan? Ahora sí. Bien, gracias Magali por el pase. Muy buenas tardes con todos los participantes de esta conferencia. Desde ya esperamos cumplir con las expectativas de su asistencia. Antes de empezar, permítame agradecer a la Universidad Continental por la invitación y a la vez expresar mis felicitaciones por la labor que realmente vienen difundiendo este tipo de eventos, ¿no? Especialmente orientados a juntas de resolución de disputas. Tema de aplicación por demás importante a ser aplicados en los contratos de ejecución de obras públicas. Particularmente tengo la suerte de tener la experiencia bastante balanceada, tanto como ejecutor, supervisor, administrador de contrato y gerente de proyectos, en obras civiles y electromecánicas y en empresas nacionales y extranjeras, y hasta en obras de mediana envergadura. Eso me permite actuar como miembro de una JRD con una imparcialidad que es un requisito indispensable para todo adjudicador. Bien, en esta oportunidad, continuando con la exposición de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, particularmente voy a incidir en los aspectos relacionados al diagnóstico del funcionamiento de la Junta de Resolución de Disputas y al planteamiento de algunas propuestas de mejoras necesarias. Si me permite, Magali, para poder compartir por favor, Me parece que estás habilitado, Carlos, en compartir pantalla. Tu micrófono está bloqueado. Se apagó, sí, se apagó. Sí, ¿qué tal ven ahora? En todo caso, yo le comparto y le doy el acceso, estimado Carlos, ¿le parece? Sí, pero, ¿están mirando ahora mi pantalla? Sí, pero estamos viendo su escritorio, no estamos visualizando la presentación. Estamos viendo una lista de archivos, Carlos, no el PPT. Sí, entonces ayúdame, Magali, por favor. Analí, ya lo está poniendo. Por favor. Sí, le estoy dando acceso ahorita al control remoto, por favor. Usted puede ir avanzando las láminas.
Listo, Carlos. Ya lo puedes ir manejando tú con tu control. Bien, a ver. Bien. Es así que durante este desarrollo nos referiremos a reclamos, problemas, enfrentamiento entre las partes, rechazo, controversias, soluciones, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que acontece en el desarrollo del funcionamiento de la JRD propiamente dicha, ¿no? Por favor, pantalla. ¿Okay? Sí. Bien. Para ello debemos considerar antes la experiencia de quienes siempre han manejado contratos de construcción de obras de infraestructura y en base a ello podemos referir que estos contratos son en general los más conflictivos. Eso es muy cierto, ¿no? En toda obra hay problemas. No hay una obra que alguien diga que se inició y se terminó a la perfección. Siempre hay conflicto, ¿no? Las razones básicamente de estos problemas son los expedientes defectuosos, ¿no? Los criterios y posiciones confrontacionales de las partes, ¿no? Y un tanto la política de penalidades que tiene la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y que muchas veces se colocan dentro de los contratos de construcción. Bien. Y aquí cabe referirnos también a la existencia anterior de la mediación, luego la conciliación y el arbitraje para solucionar conflictos. En ese escenario, ahora la implementación y el funcionamiento de las juntas de resolución de disputas como otro mecanismo alternativo de solución de controversias. Este mecanismo está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado 30225, reglamento y modificatorias, así como en la Directiva 012-2019 CD-OCE. Todo ello con la mejor intención de aminorar las consecuencias de las referidas controversias que se generan en las obras y lograr que las mismas se concluyan sin interrupciones. Podemos ver en la actualidad hay escasamente 50 obras que tienen implementadas una JRD entre los 10 centros de resolución de disputas registrados en OCE. La mayoría de estos casos están a cargo del Colegio de Ingenieros, ¿no? Distribuidos en sus consejos departamentales de Lima, Piura y La Libertad, seguidos por la Universidad Católica, Ancagua de Cusco y Secón de Chiclayo. Lámina anterior, por favor. Bien. Consideramos que esta cifra es bastante pequeña si la comparamos con la cantidad de obras que hay en actual ejecución. Apreciando el portal del SEACE mensualmente, observamos que hay entre 15 a 18 convocatorias de licitaciones de obras mayores de 20 millones, lo cual nos da un promedio conservador de 140 a 150 obras que deberían ejecutarse anualmente, ¿no? Y bueno, ello en realidad consideramos que actualmente no hay una cantidad suficiente de JRD implementadas para el volumen que estamos observando, ¿no? De otra parte, del funcionamiento de la misma que hemos observado en sitios más de una JRD, ¿no? Vemos que la mayoría de las controversias se originan por denegatoria de los reclamos de los contratistas a consecuencia, en gran parte, por las deficiencias de los expedientes técnicos. Lo cual origina prestaciones adicionales, mayores metrados, ampliaciones de plazo y otros. Todos estos reclamos llevados antes a arbitraje por mucho tiempo. Y a pesar de haberse establecido la Junta de Resolución de Disputas hace casi 6 años, en realidad
obligatoriedad de su implementación y funcionamiento data recién de enero de 2020. Y si a ello le restamos los meses de paralización de las obras por pandemia, realmente tenemos escasamente un año y medio efectivo, razón por la cual aún este mecanismo se considera novedoso, inclusive para muchos profesionales, colegas relacionados a la construcción. Quiero mostrarles un cuadro aquí, en la cual podemos ver cuáles son los casos que mayormente van a petición de decisión de la JRD. Bien, observamos aquí que la mayoría de casos realmente que van en petición de decisión son las ampliaciones de plazo, seguidamente de los programas de ejecución, los mayores gastos generales y otras por valorización, ¿no? Algunas también por penalidad, y un tanto por mayores metrados. En realidad hace de que haya una buena carga también para los adjudicadores. No obstante, creo que es bueno que tengamos todas esas circunstancias antes de que los contratistas o las mismas entidades puedan llevar esto a un arbitraje, ¿no? Lo cual produciría una paralización de la obra, como en muchos casos ha sucedido, ¿no? Tenemos en el país realmente datos que hay obras paralizadas en muchísima cantidad, ¿no? Algo que es importante resaltar es que la cantidad de adjudicadores registrados en los diversos centros, como dijo mi colega anterior, estimamos que suman un tanto más de 200 solamente, ¿no? Y en ese escenario estimamos que en el futuro hará más falta adjudicadores. Aprovecho aquí para convocar a todos los colegas con experiencia en la ejecución de obras y conocimiento de la ley de constataciones a capacitarse más en este tema de JRDs y postular a ser adjudicadores. Y aparte de los civiles, que somos la mayoría, ¿no? Especialmente convocamos a quienes tienen la especialidad de electricistas, agrícolas, mecánicos y sanitarios. Ellos los hay muy poco, en el orden del 3 al 4% del total de adjudicadores, ¿no? De otra parte, adicional a las controversias propiamente dichas, se suman aún el criterio y posición de las partes de enfrentamiento y o de rechazo, temor de los funcionarios del Estado y falta de interés de los contratistas, muchas veces basado ello en las penalidades establecidas en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento y o en los contratos de ejecución de las obras. ¿Me indica si se está viendo mi pantalla, por favor, o las diapositivas? Hay un desacuerdo entre tus explicaciones y las diapositivas, Carlos. De repente podríamos ahorita identificar en cuál estás para retomar un poco este ritmo, porque lo que sería mejor es que en la medida en que vayas hablando se vaya viendo la exposición. Ahorita lo que se ve es una diapositiva que dice mediación, conciliación, arbitraje, junta y resolución de disputas. ¿Es correcta? Estoy viendo, sí, es correcto, sí. Es correcto lo que toca. Excelente. No. Continúa, por favor. En todo caso, creo que voy a adelantar un poco la... Bueno, solamente recordar, como lo han dicho también ustedes, colegas anteriormente, un mecanismo realmente eficiente y oportuno, ¿no? También célere, ¿no? Y tiene una importante función consultiva que no está siendo aprovechada por las partes de las visitas a la obra, ¿no? Y finalmente tiene una función decisoria.
Para evitar todo conflicto es recomendable aprovechar y hacer el mejor uso de las características y ventajas que tiene la JRD. Características que básicamente son institucional, permanente, preventiva, consultiva y decisoria, ¿no? Y sus ventajas son que promueven alertas tempranas, actúan desde el inicio de la ejecución hasta la recepción, soluciona controversias de forma rápida y oportuna, fomenta la continuidad de la obra y las reuniones entre las partes porque sean más propicias en su desempeño. Y la experiencia que podemos observar en todo este tiempo que están funcionando las TRD, las decisiones que se emiten están en el plazo aproximado de 55 a 80 días. Permítame. Vamos a hacer un resumen realmente del diagnóstico del funcionamiento y podemos decir que a la fecha la Junta de Resolución de Disputas viene demostrando que es el mejor mecanismo de solución de controversias aplicado a obras públicas en el Perú. Y su filosofía es similar. Carlos, disculpa la interrupción, pero se ha quedado en la diapositiva anterior. Entonces, Me parece que sigue una más. sí, a ver, veamos. Creo que es acá, ¿no? Sí, diagnóstico de funcionamiento. Bien. Voy a hacer unos comentarios sobre esto, ¿no? Por supuesto, adelante. A la fecha, la Junta de Resolución de Disputas viene demostrando que es el mejor mecanismo de solución de controversia, ¿no? Aplicado en las obras públicas. Y tiene una filosofía muy similar al Dispute Adjudication Board usado en el mundo. Estos DAF ya fueron utilizados con éxito en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ahora se vienen aplicando también en las obras de reconstrucción con cambios en el marco de los contratos de gobierno a gobierno. A diferencia de la mediación, la conciliación y el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo de solución de controversias célere y oportuno y de acompañamiento constante y directo durante la ejecución de la obra hasta su culminación. En sí, podemos afirmar que evita la paralización de la misma y consigue el objeto principal, es el servicio a la población. JRD tienen pues también la facultad de atender las consultas que se producen en las inspecciones a la obra entre las partes. Sin embargo, estas no están siendo aprovechadas y se nota que prefieren direccionar las controversias a peticiones de decisión. Según la cantidad de casos a cargo de los centros de administración de JRD, también observamos que por ahora se tienen un estimado de 50 juntas de resolución de disputas en funcionamiento. Sin embargo, en 50 obras mayores a 20 millones en el país. Esto es un serio déficit que debemos superar. Finalmente, podemos concluir que a pesar de haber transcurrido casi 6 años de su establecimiento en la Ley de Contrataciones del Estado, aún se aprecia cierto desconocimiento y temor o poca diligencia para su uso por parte de los funcionarios del Estado y las empresas contratistas. Este aspecto obviamente afecta la normal de implementación y funcionamiento de la JRD. Bien, ahora vamos a pasar a indicar algunas propuestas de mejora. A ver. Bueno, antes debemos decir que existen algunas claves para un buen funcionamiento de una JRD, ¿no? Que es una actuación desde el inicio, que debe haber un compromiso de las partes, ¿no? Que debe haber una buena relación entre los miembros de la JRD y las partes, ¿no? Debe haber una confianza y buena disposición de las partes con los adjudicadores, ¿no? Debe haber una atención oportuna a las prevenciones y alertas que la JRD observa y expone en las reuniones, en las visitas. Se requiere una oportuna y logística, ¿no? Desarrollada tanto por el centro como por las partes.
Y también de otro lado, es sumamente importante que haya una atención oportuna, valga la redundancia, por parte de las partes en la información de la obra a los adjudicadores, ¿no? Quiero hacer un poco mención a la experiencia personal en un par de juntas, en que muchas veces se insiste con la petición de la información, la petición de los cuadernos de obra, de los calendarios, de los programas de ejecución, ¿no? Que nos indiquen qué dificultades tienen, que nos hagan las consultas para poder absolverlas, y observamos en más de una obra que hay un cierto todavía recelo, ¿cómo decirlo? Falta de interés, o de repente desconfianza en que esto funcione, ¿no? Invocamos a todas las partes, ¿no? Especialmente a los contratistas y a las entidades, a sus representantes, a los residentes, a que puedan exponer todos los problemas así abierta y claramente. Eso va a ayudar muchísimo a poder lograr que la Junta pueda explayarse y pueda potenciar su funcionamiento. Vale también decir como experiencia dentro del funcionamiento que se tienen algunos factores de frenaje. Muchas veces no se logran firmar los contratos tripartitos a tiempo. Inclusive la designación de los adjudicadores toma un tiempo, una demora. También observamos que hay un problema de logística. Muchas veces se demoran algunas de las partes para poder atender en forma oportuna las fechas de viaje, los pasajes, y cuando uno llega al lugar, pues también los hoteles. Y son cosas pequeñas, pero que realmente afectan de una manera el funcionamiento, ¿no? Consideramos que tanto funcionarios de la empresa privada, los contratistas y el Estado tienen que tener un poquito más de cuidado, acuciosidad, para que esto funcione mejor, ¿no? Y bueno, quiero resumir también las propuestas de mejoras que estamos pensando que deben darse, ¿no? Los adjudicadores deben mantener el buen funcionamiento y el prestigio de la JRB, ¿no? Ganado bastante bien hasta ahora, ¿no? Porque en mi caso particular todavía no tengo algunas peticiones de decisión, pero conozco de otras juntas que ya hay peticiones de decisiones y se están dando un promedio bastante menor a lo que se da en los arbitrajes. Por lo general los arbitrajes tomaban entre 1,5, 2 años, 3 o 4 años, ¿no? En algunos casos, y en las juntas se están dando entre 55 a 80 días, como refería anteriormente. Las entidades, de otra parte, deben procurar oportunamente una ampliación presupuestaria para la JRD y los contratistas considerarlo en sus gastos generales. Obviamente esto no está así normado y es importante que podamos nosotros lograr ante el Estado y los contratistas que se pueda promover los gastos que originan la JRD vayan dentro del presupuesto de la obra. Otra propuesta de mejora es que se debe propiciar que la JRD sea para todas las obras, sino al menos para mayores a 10 millones. Esto en realidad es todo lo que puedo aportar de mi parte. Les agradezco la atención y quedo presto para algunas consultas o preguntas que pudieran hacer participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación daremos lectura de algunas preguntas que nos han llegado de parte de los participantes. Están en el chat, así que voy a leerlas y designar a alguno de ustedes para su absolución. Por favor, sean bastante breves porque son bastantes y creo que van a ayudar a entender mejor o a lograr que se entienda mejor el mecanismo. Se pregunta cuál es el procedimiento para su conformación. Cuando el contratista lo solicita, ¿la entidad se puede negar? Carlos, me gustaría que lo absolvieras. Bien, gracias, Magal. El mecanismo, por lo general, es el siguiente, ¿no? Conforme el reglamento indica, ambas partes deben designar
en caso que fueran 3 miembros, deben designar a 2 de ellos de la lista de adjudicadores del centro en el cual han hecho ellos su acuerdo en que sea el administrador de la JRD. Y luego de que estos 2 adjudicadores son designados, ellos proponen dentro de la misma lista del centro a un adjudicador que sería el presidente. Finalmente, los 3 adjudicadores tienen que tener la venia y la aceptación de las 2 partes. Es así como funciona. En caso de ser adjudicador único, pues también las 2 partes deben ponerse de acuerdo y de la relación del centro escoger a uno en común. Así funciona. La segunda pregunta que estaba en esta primera pregunta, porque tenía 2 preguntas conjuntas, decía, cuando el contratista lo solicita, ¿la entidad se puede negar? Entendería que si ya está el mecanismo establecido en el contrato, es un mecanismo obligatorio, ¿no es cierto? Entonces ya no podría darse esa no debería hipótesis. negarse. Exacto. Sí, no debería negarse. Seguidamente se preguntan, ¿en una obra menor a 20 millones las partes podrían acogerse a este mecanismo? En efecto es facultativo, ¿no? Con obras de menor a 20 millones, o sea que sí es correcta la afirmación. Luego, y no sé si Alfonso podría ayudarnos a contestar, dice, ¿la competencia de las juntas es a nivel nacional o se definen por territorialidad? No, a la fecha es a nivel nacional. Como comenté, en Piura se está viendo una obra en Tocache y cualquier centro puede tener una junta en cualquier parte del país. Es competencia de... Excelente. Gracias. Otra pregunta también que me parece importante. ¿En qué partida del presupuesto de la obra podría incorporarse el costo de la Junta de Resolución de Disputas? Pienso yo que si es obligatorio, entonces debería incorporarse en los gastos generales. Los gastos generales. Claro. Pero la norma todavía no lo ha definido, ¿verdad? No definido. Así es. Claro. Por acá hay otra pregunta. Uy, hay varias preguntas. Parece que se ha generado mucho interés. Cuando se refiere a que los organismos del Estado deben incentivar el uso de las juntas, ¿a qué organismos se refiere en específico? Bueno, estamos hablando de las entidades del Estado en general, ¿verdad, Carlos? Sí, en realidad debería ser el Estado a través de todos sus órganos de gobierno, ¿no? Llámese los gobiernos central, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? De repente, y es lo que Alfonso en algún momento mencionó, también los organismos que están dedicados al control, a la supervisión, como el OCE, la Contraloría General de la República, ¿no? De repente está la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, esta nueva Dirección General de Abastecimientos, que también va a ser el ente rector de todo el sistema de abastecimientos, que incluye también la ejecución de obras, son los llamados a, de repente, liderar este compromiso, ¿no? Luego preguntan por aquí, bueno, ¿cuál es la principal causa para que las controversias surgidas de contratos de obra cuyo costo es menor a 20 millones no sean sometidas a la Junta? Bueno, no es que no son sometidas, no hay una obligatoriedad, sino una facultad, ¿no? Es facultativo. Y creo que y me permito contestar esta pregunta, la idea ha sido incorporar el mecanismo de manera paulatina, ¿no? O sea, de repente en obras, y Carlos proponía que sean de 10 millones para arriba la obligatoriedad, pero en obras menores a 10 millones o de repente a 20 millones como es ahora, el costo puede representar un porcentaje significativo y eso puede hacer que la obra se convierta en un poco más costosa cuando lo que se busca es de repente utilizar estos mecanismos en obras que tienen mayor representación del presupuesto, ¿no? En la ejecución del gasto. Luego, a ver un momentito, bueno, ¿en qué partida ya lo contestaron? Hay experiencia internacional respecto a obras que incorporan el costo de la Junta o Dispute Boards en sus presupuestos. No sé si ustedes conocen un poco de esta experiencia internacional. No, lo único que yo sé es que en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ellos están haciendo una gestión presupuestaria para poder absorber
los miembros del tribunal DAF, ¿no? Eso es lo que conozco. Ok, y luego hay otra pregunta, dice, ¿la junta es la única modalidad en el país? Si las hubiera, ¿en qué se diferencia? Y ahí me permito intervenir, en realidad hay 3 mecanismos de solución de controversias. Uno es la conciliación, ¿no? Que obviamente hay un tercero que es el conciliador, pero que no decide ni emite ningún acuerdo ni nada por el estilo. Lo que hace es acercar a las partes, a que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? El otro mecanismo es el arbitraje, donde hay un árbitro o un tribunal arbitral que sí toma una decisión, que es el laudo, que es vinculante, y esta es el tercer mecanismo de solución de controversias, que es la junta, que ya hemos hablado un poco de cuál es su forma de funcionar, ¿no? ¿Cuál es la experiencia con la Contraloría General de la República? Me parece que todavía la Contraloría no ha involucrado sus acciones a este mecanismo, ¿verdad, Carlos? Tu micrófono está... ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, lo que preguntan es, ¿cuál es la experiencia con la Contraloría General de la República? Si la Contraloría ha intervenido o se ha vinculado con la ejecución de estas juntas. Desconozco formalmente, pero tengo entendido de que ya algunos órganos de control en diversas entidades están observando el por qué todavía la obra que ya tiene 40, 60 millones, 80 millones de costo, por qué todavía no tienen una JRD, ¿no? Entonces, eso hace de que los funcionarios tienen que estar alerta, ¿no? Esto es una norma que es de carácter obligatoria y el incumplimiento le podría generar alguna sanción Responsabilidad funcional, claro. ¿sí? Luego hay otra pregunta, no sé si de repente Alfonso la pueda absolver, dice, ¿cómo se regula la participación de los miembros que son extranjeros? ¿Se les exige se incorporen en algún colegio profesional de forma temporal? Bueno, la JRD peruana solo admite como presidente a los ingenieros, y en este caso tienen que ser colegiados, ¿no? Entonces, primero tiene que inscribirse en el Colegio de Ingenieros de Perú y ya puede ejercer, ¿no? Pero para lo que es los contratos de gobierno sí se está usando. Esto ya no son JRD, ¿no? Son los contratos de gobierno que sí permiten a los dispute board internacionales. Hay varias preguntas que se vinculan con las preguntas anteriores, de repente, sí, las siguientes. ¿Quién autoriza la conformación de los centros? ¿Todos los centros deben exigir los mismos requisitos o cómo se regula la exigencia e idoneidad de sus miembros? No sé si Carlos o Alfonso puedan absorber esta pregunta. Vale, que yo sepa, no está eso normado dentro de la ley y el reglamento, solamente se refiere que los centros tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? El 7.2 de la directiva 019 del OCE manifiesta, ¿no? Que deben tener una experiencia mínima de 4 años como centro de arbitraje, una lista de adjudicadores, una página web, ¿no? Un código de ética, un reglamento, pero no exige más, ¿no? Que ello, ¿no? Y, acá hay una pregunta para... Perdóname, sí. Pero sí, finalmente, todos los centros de administración deben registrarse en OCE, ¿no? Y hay 10 formalmente registrados, aunque conozco que hay otros 2, 3 centros que tienen adjudicadores, pero es probable que todavía estén en proceso de inscripción o de registro. Exacto. Hay una pregunta que sí está dirigida a mí. Dice, ¿por qué la Junta de Resolución de Disputas no se incorporó a las consultorías? Y un poco la motivación de que se vaya a la ejecución de obras es un poco por la experiencia que se conocía del derecho anglosajón, ¿no? De estos países en los que ya
por años se ha estado ejecutando la Junta de Resolución de Disputas, y era lo que se introducía, como se introducía un mecanismo nuevo, lo que se propuso fue, bueno, manejémonos y mantengámonos en la ejecución de las obras como alternativa inicial, y luego de repente se podría ir ampliando a otros rubros, ¿no? Yo no vería ningún inconveniente, porque el tema de las consultorías también es un tema bastante complejo que requiere un seguimiento y un acompañamiento permanente, ¿no? Podría tranquilamente ser justificado. Bueno, creo que ya nos estamos pasando, Analí. No sé si tengo todavía algunos minutos más para absolver algunas preguntas, porque hay bastantes. Todavía me faltan ¿Podemos como 10. dos últimas, por favor, Ya, Magali? dos últimas, excelente. Cuando el árbitro ya, esto ya lo hemos visto. A ver, un momentito. Dice, si hay controversia sobre ampliación de plazo, ¿cuál es el procedimiento de la activación de la Junta? ¿Se paraliza la obra o sigue el contratista ejecutando la obra? No sé, Carlos o Alfonso, que nos ayuden a absolver esta consulta. La obra continúa, o sea, es un conflicto que se tiene que resolver en el más corto plazo, y si la presión se da, como un arbitraje, ¿no? O sea, se hace el pronunciamiento, la decisión, pero no tiene por qué paralizarse la obra. Exacto. Y en todo caso, cuando se genera la controversia de la ampliación de plazo, claro, lo que se pregunta es lo que pasa es que la pregunta me parece que va desde el enfoque de un arbitraje, ¿no? El arbitraje se activa, obviamente, una vez que se genera la controversia. En la Junta, y un poco complementando lo que Alfonso comenta, hay un acompañamiento permanente. La Junta se activa desde el momento cero de la ejecución de la obra. Y entonces, si se genera un problema con una ampliación, es en ese momento en el que se somete esa controversia o ese conflicto a la decisión de la Junta, ¿correcto? Y es un acompañamiento permanente de la Junta, de tal manera que en ese momento la Junta, en los plazos con su decisión vinculante al problema, ¿no? Va a dar solución a la controversia. Exacto. Bueno, finalmente, me parece que respecto a la última modificación, me dicen la parte que no está de acuerdo somete a arbitraje. Obviamente, no se liquidará, y entonces la obra no se liquidará muy... Bueno, a ver, el tema del arbitraje siempre se queda como una última instancia, ¿no? En la que se podrán decidir determinadas controversias. Lo que se busca con la Junta es reducir, no eliminar la conflictividad, sino ir buscando que las partes estén permanentemente, ¿no? Acompañadas con esta Junta que toma decisiones vinculantes, para ir reduciendo, si se puede eliminando, por supuesto, ¿no? La conflictividad o las controversias, y por supuesto se cumpla con la finalidad pública, ¿no? Que es la entrega, la satisfacción de la necesidad, la puesta en servicio de la obra al ciudadano, y que esta obra impacte en la calidad, ¿no? Porque hasta eso llega ahora la ley de contrataciones, al impacto en la calidad de la vida de los ciudadanos, ¿no? Bien, hay algunas, la última pregunta ya dice, no existe manera de coacción para el cumplimiento del uso de la Junta, muy a pesar de que es obligatorio para las obras de 20 millones, ¿cómo creen ustedes que se debe obligar a las entidades, ya que el fin es la culminación de las obras en beneficio de mejorar? Efectivamente. Bueno, creo que también los procesos de selección dentro de lo que son las partes de observaciones, en la parte de consultas y observaciones dentro del procedimiento de selección, si es que se trata de una obra de más de 20 millones y no se encuentra en el formato de contrato el mecanismo, pues obviamente los postores o los participantes en ese momento tienen todo el derecho de cuestionar, observar las bases, porque no se está cumpliendo con las normas, ¿no? Y en todo caso,
la idea sería ir generando la ruta, ¿no? Una ruta más fortalecida de cómo es que estos mecanismos tienen que usarse de manera obligatoria. Bien, hay algunas preguntas adicionales. Yo quisiera continuar con las últimas partes de la conferencia. Daremos lectura, muchas gracias en todo caso, primero por sus interesantes preguntas. Y a continuación, con nuestro webinar, quiero dar pase a Lucía Concepción, asesora de capacitación, quien nos comentará acerca del programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. Adelante, Lucía. Muchas gracias por el pase, señorita Magali. Ante todo, muy buenas noches. Como ya lo habían mencionado, soy la asesora de capacitación del programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. Mi nombre es Lucía Ballesteros Morán. Empezamos. En esta oportunidad, el programa de especialización va a contar con un certificado. En la siguiente diapositiva, ustedes van a poder visualizar que la certificación va a ser o se va a entregar a todos aquellos que aprueben cada uno de los módulos. El certificado saldrá como el certificado de especialista en gestión de las contrataciones de obras públicas al nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad en la cual estamos aplicando actualmente es clases a distancia en tiempo real, teniendo en cuenta que cada una de las clases son grabadas para que ustedes lo puedan visualizar después de las clases en vivo. La duración o la cantidad de horas son 128 horas lectivas, un tiempo determinado de 5 meses y medio la duración del programa. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a visualizar el plan de estudios, en la cual se divide en 5 módulos. El primer módulo se trata de los aspectos generales del contrato de obra. El segundo, procedimientos de selección del ejecutor de obras. El tercero, gestión y ejecución del contrato de obras. El cuarto, supervisión y auditoría de obras públicas. El quinto, mecanismo de solución de controversias en obras públicas. Con respecto a la siguiente diapositiva, ustedes van a visualizar la plana docente, en la cual empezamos con el profesor Edward Cotrina Chávez, quien ha elaborado en el BIT, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en la Contraloría General de la República, cuenta con maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras de la Universidad del Pacífico. También continuamos con el docente Jorge Luis Herrera Guerra, que ha elaborado en el OCE, máster en gobernabilidad y procesos electorales por el Instituto Universitario de Investigación OTERGA y Gases de España, y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Continuando también con el tercer docente a cargo, el docente Jackson Gallardo Aguilar, quien es jefe de la dirección o subdirección, de procesos arbitrales de OCE, experto en medios de solución de controversias, contratación públicas y gestión pública, máster en Derecho de las Contrataciones Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Continuando con la plana docente, tenemos a Reiner Solís Villanueva, que es perito, adjudicador en la Junta de Resolución de Disputas, árbitro y consultor en el sector de infraestructura, especialista en contrataciones en el Estado, BIT y HINC, doctor en Ingeniería y magíster en Gerencia de Proyectos. La docente Claudia Castro Aponte, con quien también vamos a contar dentro de nuestra plana docente, es abogada en el Tribunal de Contrataciones del Estado. En OCE se ha desempeñado como abogada, asesor, especialista en arbitraje y contrataciones públicas en entidades del sector público y privado. También está el docente Óscar Ayauja Medrano, quien es gerente regional de control de Cusco de la Contraloría General de la República, laboró como auditor y supervisor general de la Subgerencia de Control de Megaproyectos en la CGR, en la Contraloría General de la República, y es ingeniero civil. Y el último docente a cargo de la plana docente viene a ser el docente Joel Faber Zapata, que lo podemos visualizar en la diapositiva que lo pueden ver en estos momentos, quien es asesor consultor del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción, asesor especializado de entidades del Estado en la gestión pública y es abogado. Continuando con la siguiente diapositiva, correcto.
ustedes ya van a poder, para mayor información del programa, quien les habla les va a responder Lucía Ballesteros, y podrían comunicarse o enviarme un correo a lballesteros@continental.edu.pe, y mi número de WhatsApp es el 938-956-354. Con mucho gusto los voy a atender para cualquier consulta sobre esta especialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo por el chat. Bien, ya finalizando el evento, estamos compartiendo el enlace encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posteriores al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo también el enlace en el chat. Finalmente, para cerrar el webinar, les solicito a los ponentes dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Alfonso, ¿algún comentario final, por favor? Bueno, agradecer a la Universidad Continental y en especial a la tía Magali Rojas por la invitación de esta conferencia y poder desde esta tribuna contribuir y aportar conocimientos para que este mecanismo de solución de controversias se implemente a la mayor cantidad de contratos de obra y ayuden a que las obras se concluyan con la menor cantidad de controversias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Alfonso. Carlos Pereda, por favor, tu último comentario. De mi parte, solamente invocar a las partes que aún no lo han hecho, apostar por la JRD. Aparte de ser obligatoria, es importantísimo y necesario y ayuda a prevenir, a absolver consultas y a tomar decisiones sobre las controversias. Es todo. Gracias. Excelente, Carlos. Gracias por tu participación. Bueno, ambos en realidad. De esta manera damos por concluido nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.